Yo acababa de cumplir 59 años cuando salió la lista de ascensos. Era un martes por la mañana, nublado, con una llovizna persistente, y aún recuerdo el peso de la taza en mi mano mientras actualizaba mi correo, esperando ese mensaje. Llevaba 18 años en la empresa. No era una startup, ni alguna moda empresarial pasajera. Era una sólida empresa de logística, con almacenes en 3 estados, y una política clara: ascensos internos. Había pasado de auxiliar de datos a coordinadora senior de operaciones, sin faltar nunca un día ni rechazar un solo turno nocturno. Mi esposo solía bromear que yo era más confiable que los camiones de reparto. Él falleció hace 2 años. Desde entonces, el trabajo se volvió todo. El ascenso a jefa regional era el siguiente paso natural. Ya había hecho ese trabajo cuando Esteban, el jefe anterior, tomó una licencia médica. Durante 3 meses dirigí al equipo, negocié contratos con proveedores, organicé horarios y mantuve nuestros indicadores por encima del objetivo. Así que, cuando ascendieron a Diego, un joven de 34 años que llevaba menos de 3 años en la empresa, sentí el estómago hundirse. No de sorpresa, de humillación. Esa tarde entré a la oficina de mi jefe, Mauricio Herrera, alto, con canas bien peinadas y ese constante olor a colonia y soberbia. Me hizo señas para que me sentara, con esa sonrisa ensayada. «Sé que estás decepcionada, Laura». «Lo estoy», respondí con calma. «Me gustaría entender cómo se tomó la decisión». Él se reclinó como si fuera a dar una conferencia motivacional. «Eres invaluable, pero un liderazgo regional requiere un temperamento más estable. ¿Y tú? Bueno, tienes pasión, pero a veces esa pasión se interpreta como emocionalidad». Parpadeé. ¿Emocionalidad? Levantó las manos, como si suavizara un golpe. No es algo malo, solo que no es la energía adecuada para la alta dirección. Tomas las cosas de forma personal. Te involucras, y eso no siempre es una fortaleza. Sonreí. Asentí. Y dentro de mí, algo frío y afilado empezó a formarse. Salí de esa oficina con la misma sonrisa. Me senté de nuevo en mi escritorio. Abrí una carpeta nueva en la computadora y la llamé Mauricio. Y entonces, empecé a recordar cosas pequeñas, que por sí solas no significaban mucho, pero juntas podían significarlo todo. Lo primero que escribí fue algo de hace 4 años. Me vino a la mente en cuanto salí de la oficina de Mauricio. Curioso cómo la memoria se activa cuando la rabia la afila. Fue en un retiro empresarial. Estábamos en una cabaña alquilada en las sierras, en un fin de semana de integración, que en realidad consistía en charlas incómodas, dinámicas forzadas y demasiado vino. Esa noche, cuando todos estaban más relajados, Mauricio acorraló a una de las nuevas, Camila, del área contable. Tenía 26 años, recién salida del posgrado. Recuerdo que se reía demasiado fuerte con sus chistes y miraba hacia la puerta una y otra vez. Renunció 3 meses después. Dijo que buscaba algo más estructurado. Le creí. Ahora no estoy tan segura. Abrí el viejo directorio de empleados y anoté buscar a Camila en LinkedIn. Lo segundo fue de diciembre pasado. Mauricio envió por error el archivo de bonificaciones al grupo equivocado, uno que me incluía. Recuerdo haber visto los números, no por chismosa, solo curiosidad. Diego había recibido una bonificación mayor que la mía, aunque tenía la mitad de responsabilidades. En ese momento dolió. Ahora ardía. Al día siguiente, invité a mi compañera Marta hacia almorzar. Es seria, discreta, trabaja en recursos humanos y lleva casi tanto tiempo como yo en la empresa. Nunca fuimos cercanas, pero siempre la respeté. No le conté todo. Solo hice preguntas, con cuidado. ¿Cómo se deciden realmente los ascensos?, pregunté, removiendo mi sopa. Ella me miró de reojo. Depende. ¿Oficialmente? Desempeño, antigüedad. Potencial de liderazgo. ¿Extraoficialmente? A veces,
¿Quién está en la sala cuando se decide? ¿Alguna vez viste algo que no te pareciera justo? Marta tomó un sorbo de agua. He visto muchas cosas injustas, pero si nadie lo reporta oficialmente, solo son susurros. Ahí supe que no bastaba con recolectar historias. Necesitaba pruebas, pero pruebas que debía conseguir con cuidado. Si era muy evidente, muy ruidosa, me hundiría antes de poder mover un dedo. En la oficina, Diego se adaptaba a su nuevo cargo. Se le notaba perdido. No sabía manejar la hoja de presupuesto, y ya me había preguntado 3 veces cómo generar reportes de proveedores. Lo ayudé cada vez con tono neutral, incluso cuando me lanzaba esa sonrisa de niño travieso, como si compartiéramos una broma inocente. Yo no me reía. Esa noche saqué el viejo USB del cajón. Negro, pequeño, con detalles plateados. Guardé una copia de todos los correos entre Mauricio y yo de los últimos 3 años. Luego empecé a buscar señales de alerta. Frases como extraoficialmente, entre nosotros, o esto que quede entre nos. Aún no sabía qué haría con todo eso, pero sabía que se avecinaba una tormenta. Y Mauricio no tenía idea de que yo ya estaba cerrando las ventanas. A la mañana siguiente encontré a Camila. Tuve que buscar un poco. Su apellido había cambiado, pero LinkedIn me llevó a su nueva empresa, una ONG en Medellín. Se veía distinta, segura, feliz incluso. Le mandé un mensaje corto. Hola Camila, soy Laura M. de tu antiguo trabajo. Sé que ha pasado tiempo, pero me gustaría hablar contigo brevemente sobre algo importante. ¿Podrías decirme si estás disponible para una llamada rápida? Dudé antes de enviar. El corazón me latía como cuando era joven y aún no confiaba en mí misma. Pero igual hice clic. 1 hora después, respondió. Hola, Laura. Claro que te recuerdo. Siempre agradecí tu amabilidad. Hablemos, sí. Esa noche conversamos. Recordaba el retiro perfectamente. No dejaba de tocarme el hombro. Me dijo, con voz firme pero tensa. Me decía, mi reina, delante de todos. Se lo conté a Recursos cuando me fui, pero no quise causar drama. Ya estaba harta. ¿Presentaste algo formalmente? Number no, pensé que me creyeran. Y la verdad, solo quería seguir adelante. Pero si ahora necesitas una declaración, cuenta conmigo. Le agradecí. No lloramos, no gritamos. Solo compartimos ese momento de verdad silenciosa. Y cuando colgué, abrí un nuevo documento y transcribí palabra por palabra lo que me había dicho. Al día siguiente, Diego arruinó un formulario y envió un cargamento entero al almacén equivocado. Me tomó 2 horas arreglarlo. Él parecía desesperado. Mauricio lo comentó en el pasillo riéndose. Cosas de principiante, dijo. Esta vez no sonreí. Volví a mi escritorio y añadí todo a la carpeta. Más tarde esa semana, Marta pasó por mi cubículo con naturalidad. No dijo casi nada. Solo dejó una copia de la política interna para denunciantes anónimos, doblada dentro de un archivo de supuestos programas de capacitación. Su rostro no cambió. No se detuvo. Pero entendí perfectamente lo que quería decirme. Después del trabajo, manejé hacia una cafetería al otro lado de la ciudad y pedí un té que no quería. Abrí mi laptop y releí el documento. Luego redacté un nuevo correo, pero lo guardé como borrador. Aún no estaba dirigido a nadie. Solo contenía, sin emoción, sin acusación, patrones, frases, comportamientos, desigualdades económicas, nombres, y una línea de asunto que decía, sobre preocupaciones de conducta indebida en liderazgo. Confidencial. No lo envié. Todavía no. Pero solo saber que existía. Dormí mejor esa noche que en semanas. Al final de la semana siguiente, el ambiente en la oficina empezó a cambiar. Los errores de Diego ya no eran pequeños. Un retraso en un pago a proveedores provocó que se detuvieran envíos en el almacén de Sonora. Miles de pesos en penalizaciones. Mientras yo trabajaba horas extras solucionándolo, Diego ya se había retirado y subido una selfie en un bar con el título Trabaja duro, disfruta más. Lo vi en su Instagram público.
Ni siquiera me seguía, pero alguien del equipo me lo mostró con una sonrisa contenida. Y entonces pasó algo inesperado. Marisol, una coordinadora junior que se sentaba 2 filas detrás de mí, se me acercó en la sala de descanso. Escuché lo que Mauricio te dijo después de que salió la lista de ascensos, murmuró. No cerró bien la puerta. Lo manejaste mejor de lo que yo hubiera hecho. No respondí de inmediato. Solo revolvía mi té, observando cómo subía el vapor. Ella continuó. No quiero meterme, pero... Él me dijo algo parecido en mi evaluación del año pasado, que debía ser menos reactiva si quería ascender. Le pedí ejemplos. No tenía ninguno. Me giré a mirarla. Joven, inteligente, siempre puntual. Yo la había orientado cuando recién entró. No dijo nada entonces, pero ahora lo decía. Deberías escribir eso, le dije con suavidad. Ya lo hice. Esa noche abrí una segunda carpeta. Esta se llamaba Testimonios. Añadí la declaración de Camila. Escribí lo que Marisol me contó y marqué ambas como entradas con fecha. Luego hice algo que no hacía en años. Salí a caminar por el malecón de noche. No para pensar, sino para sentir. Para recordar quién era antes de que me volvieran pequeña. Antes me arriesgaba. Llegué hasta aquí llegando temprano, trabajando tarde, agachando la cabeza, dejando que los hombres jugaran sus juegos políticos. Pero ahora estaba lista para hacer la tormenta. El lunes siguiente, Mauricio convocó a una reunión general del departamento. Diego estaba a su lado, moviendo el pie nerviosamente, mientras Mauricio anunciaba con entusiasmo una nueva serie de capacitaciones en liderazgo que ambos pilotearían. Diseñada para mejorar la comunicación y el manejo emocional en los equipos, dijo, lanzándome una mirada que pretendía ser sutil. Le sonreí de vuelta. Esa tarde, lo añadí a la carpeta, junto con una captura de pantalla de un mensaje que una compañera me había reenviado. En un canal privado de Slack, Mauricio había descrito la capacitación como una manera de mantener ocupadas a las reinas del drama. Él pensó que era un chiste. Yo pensé que era evidencia. Y entonces la vi. Marta, del otro lado de la oficina. Nuestras miradas se cruzaron solo por un segundo. Me dio el asentimiento más sutil que he visto en mi vida. Era hora. Esa noche abrí el borrador del correo. Lo releí 2 veces. Adjunté el PDF con mi documentación. Luego agregué el contacto de Camila, la nota de Marisol y 5 capturas de pantalla. Para. Ética and cumplimiento. RRH interno. Asunto. Patrones preocupantes de comportamiento. Mauricio Herrera. Hice clic en enviar. Luego cerré mi laptop. El aire en mi departamento se sentía distinto, más ligero, pero no más seguro, porque ahora ya había empezado. Pasaron 3 días, 3 días de silencio. No sonreí esta vez. Volví a mi escritorio y lo añadí a la carpeta. Más tarde esa semana, Marta pasó por mi cubículo con naturalidad. No dijo casi nada. Solo dejó una copia de la política para denunciantes anónimos, doblada dentro de un archivo sobre capacitación interna. No me miró, no se detuvo, pero supe lo que significaba. Esa tarde, manejé hasta una cafetería al otro lado de la ciudad y pedí un té que no deseaba. Abrí mi laptop y releí el documento. Luego redacté un nuevo correo y lo guardé como borrador. No estaba dirigido a nadie aún, pero contenía, sin emociones, sin acusaciones, patrones, lenguaje, comportamientos, desigualdades económicas, nombres y una línea de asunto sobre conductas indebidas en liderazgo. ¿Confidencial? No lo envié. Aún no. Pero solo saber que existía me permitió dormir mejor esa noche que en semanas. Al final de la semana siguiente, todo empezó a cambiar. Los errores de Diego ya no eran detalles. Un pago retrasado a un proveedor provocó la suspensión de envíos en el almacén de Sonora, con penalizaciones millonarias. Mientras yo corregía el problema en horas extras, Diego ya se había ido y había publicado una selfie en un bar con el texto: Trabajo duro, disfruto más.
La vi en su Instagram público. Él ni siquiera me seguía, pero alguien del equipo me la mostró, con una sonrisa apretada. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Marisol, la joven coordinadora que se sentaba 2 filas detrás de mí, se me acercó en la sala de descanso. Escuché lo que Mauricio te dijo cuando salió la lista de ascensos, dijo en voz baja. No cerró bien la puerta. Lo manejaste mejor de lo que yo habría podido. No respondí. Solo removí mi té, mirando cómo subía el vapor. Ella continuó. No quiero meterme, pero... Él me dijo algo parecido en mi evaluación, que debía ser menos emocional si quería ascender. Le pedí ejemplos. No tenía ninguno. La miré. Joven, puntual, brillante. Yo la había orientado cuando comenzó. No dijo nada en su momento, pero lo decía ahora. Deberías anotarlo, le dije suavemente. Ya lo hice. Esa noche abrí una segunda carpeta. Esta vez la llamé Testimonios. Añadí la declaración de Camila, transcribí lo de Marisol y marqué ambas entradas con fecha. Y luego hice algo que no hacía desde que falleció mi esposo. Salí a caminar junto al río después del anochecer, no para pensar, sino para recordar quién era. Yo solía arriesgarme. Había llegado lejos por mi ética, por quedarme callada, por mantener la cabeza baja, dejando que otros jugaran sus juegos. Pero ahora estaba lista para hacer la tormenta. El lunes, Mauricio convocó una reunión general. Diego estaba a su lado, nervioso, mientras Mauricio anunciaba con una sonrisa su nuevo programa de liderazgo, que ambos liderarían, diseñado para mejorar la comunicación y el manejo emocional entre equipos, dijo, mirándome directamente. Yo le sonreí de vuelta. Esa misma tarde, lo añadí a la carpeta, junto con una captura que una compañera me reenviaría más tarde. En un canal privado de Slack, Mauricio había escrito: una forma de mantener ocupadas a las reinas del drama. Él pensó que era un chiste. Yo sabía que era evidencia. Y entonces vi a Marta, al otro lado de la oficina. Cruzamos miradas solo un instante. Me dio el asentimiento más leve que he visto en mi vida. Era hora. Esa noche, abrí el borrador del correo. Lo releí 2 veces. Adjunté el PDF con toda la documentación. Añadí el contacto de Camila, la nota de Marisol y 5 capturas de pantalla. Para. Ética e incumplimiento. Interno. Asunto. Patrones preocupantes de comportamiento. Mauricio Herrera. Hice clic en enviar. Cerré la laptop. El aire en mi departamento se sentía distinto. Más liviano. Pero no más seguro. Porque ahora, ya había comenzado. Pasaron 3 días. 3 días de silencio. Nada de correos. Ninguna confirmación. Ni una visita de recursos humanos. Solo el zumbido suave de las luces fluorescentes, el tecleo constante, la rutina corporativa avanzando como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Lo noté en cómo Marta ya no me miraba a los ojos, en cómo Marisol evitaba completamente la sala de descanso. Y, sobre todo, lo noté en Mauricio, que ahora era demasiado cortés, demasiado consciente. Me llamó Laura 3 veces en una sola frase el miércoles por la mañana. Me preguntó si necesitaba ayuda con la conciliación del tercer trimestre, como si alguna vez hubiera tocado ese trabajo. Diego estaba en la puerta detrás de él, sosteniendo una carpeta al revés. Solo sonreí. Todo bajo control, dije. Esa tarde llegó el correo. D. Ética e incumplimiento. RRHH interno. Asunto confidencial. Re. Patrones preocupantes de comportamiento. Mauricio Herrera, estimada señora Martín, gracias por su envío. Estamos revisando el material proporcionado. Un miembro de nuestro equipo interno se comunicará para programar una conversación privada. Por favor, no discuta este asunto con otros empleados hasta que finalice el proceso de revisión. Frío, profesional. Pero significaba que lo habían abierto, que había sido leído, que ahora era real. Esa noche, Marta se acercó a la pared de mi cubículo. Se veía cansada.
No voy a preguntar, susurró. Pero sí diré esto, prepárate. A veces, estas cosas cobran vida propia. Asentí. ¿Fuiste tú? No respondió. Solo dejó una barra de granola sobre mi escritorio y se fue. A la mañana siguiente, Mauricio se saltó la reunión semanal. Diego balbuceó actualizaciones, hojeando notas que claramente no había escrito. Cuando alguien preguntó por las penalizaciones del almacén, murmuró: "Se está investigando". No era cierto. Yo ya había resuelto el problema y cerrado el expediente. A las 2:15 de la tarde, me llamaron a la sala de juntas C. Dos personas de RRHH me esperaban. Janice, a quien conocía vagamente de nómina, y un hombre que nunca había visto. Su gafete decía: "Jefe de cumplimiento". Su voz era suave, demasiado suave. Queremos empezar agradeciéndole su profesionalismo en este asunto, dijo. Ha presentado preocupaciones serias y hemos iniciado una investigación formal. Me hicieron preguntas. Tranquilas. Precisas. Respondí sin rabia, sin exagerar. Solo hechos. Fechas. Capturas. Patrones. Vi cómo subrayaban palabras. Cuando terminó la reunión, Janice sostuvo la puerta unos segundos de más. No debería decir esto, susurró. Pero no eres la única. Y ahí me golpeó. No solo la adrenalina, sino el duelo. Duelo por los años que trabajé durante feriados, por las citas médicas de mi esposo que me perdí, por las reuniones familiares que evité por ser leal. ¿Para qué? Esa noche me senté en el auto y lloré. Solo un momento. Solo lo suficiente. Luego me limpié la cara y revisé el teléfono. Un mensaje de Camila. Supe por alguien que sigue ahí. Se están moviendo cosas. Cuídate. Estoy orgullosa de ti. Le respondí. Gracias. Creo que esto recién empieza. Y tenía razón. Para el viernes, estaba claro que Mauricio sabía. No lo dijo directamente. No hizo falta. El modo en que dejó de decir mi nombre. Cómo se refería a mí solo con frases vagas. ¿Alguien puede encargarse de eso? Lo que normalmente hace Laura. Era una actuación. Y todos la estábamos viendo. La energía nerviosa de Diego se triplicó. Dejó de pedirme ayuda, lo que significaba que todo lo que tocaba se venía abajo más rápido. Un cliente elevó una queja por un inventario mal enviado. Un proveedor canceló un contrato trimestral porque no se había procesado su pago. Pero Mauricio no lo reprendió. Culpó a una falla en los procesos. Esa tarde, Marta pasó de nuevo. Deslizó una carpeta manila sobre mi escritorio. Solo documentos de capacitación, dijo, como si nada, y se fue. Adentro había correos internos, anónimos, censurados, pero una frase se repetía. Patrón de favoritismo. Manipulación emocional del personal joven. Comentarios inapropiados durante viajes de trabajo. Había más. Yo no era una voz solitaria gritando al vacío. Era parte de una red mucho más grande, más enredada. Y eso aterraba a Mauricio. El lunes intentó otra táctica. Laura, dijo con esa voz fingida que usaba en las juntas directivas. ¿Tienes un momento? Lo seguí a la sala de juntas. Cerró la puerta con suavidad. Se sentó frente a mí, como si fuéramos a hablar de presupuestos. Solo quiero aclarar el aire, empezó. Sé que te decepcionó lo del ascenso. Es entendible. Pero creo que ya es momento de avanzar. Dejar atrás resentimientos. Pensar en el panorama general. Lo miré directo a los ojos. Siempre he pensado en el panorama general, Mauricio. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Todos queremos un ambiente laboral tranquilo. Nadie quiere dramas. Ahí estaba, la amenaza envuelta en terciopelo. Entonces, quizás, dije con voz serena, todos deberíamos comportarnos en consecuencia. Apretó la mandíbula. Apenas. Y supe, en ese instante, que tenía miedo. Regresé a mi escritorio, con el corazón acelerado. Las manos me temblaban ligeramente al alcanzar mi té,
Diego pasó rápido junto a mí, sin atreverse a mirarme. Marisol se acercó más tarde y susurró: Creo que algo está pasando. Recursos Humanos me pidió confirmar algunas cosas. No te mencioné, pero dije lo que recordaba. Asentí. Me tocó la mano, solo un segundo. Ese gesto cálido me sostuvo el resto del día. Pero esa noche, sola en mi departamento, sentí el peso de todo. El miedo a las represalias, el riesgo de que tal vez nada cambiara, que quizás Mauricio estaba demasiado protegido, demasiado astuto. ¿Qué tal si solo me había pintado una diana en la espalda? Fui al cajón junto a la cama y saqué una vieja foto de mi esposo. Estaba sonriendo, sosteniendo una caña de pescar en un muelle soleado. Tú siempre decías que yo tenía una luchadora dentro, susurré, y en la quietud de la habitación, la encontré de nuevo. Fue un martes cuando todo volvió a cambiar, pero esta vez no fue en silencio. Llegué al trabajo y descubrí que mis credenciales de acceso habían sido restablecidas. Al principio pensé que era un error del sistema, pero cuando llamé a soporte técnico, el técnico titubeó. Me dijeron que debía redirigir tus permisos, Laura, dijo. Me indicaron que era parte de una reestructuración desde la gerencia. Pensé que ya te habían notificado. No lo habían hecho. Para el mediodía no podía acceder a los archivos de presupuesto, ni a las comunicaciones con proveedores, ni siquiera al cronograma de mi propio departamento. Mi calendario estaba en blanco. Las tareas que había manejado durante años habían sido reasignadas a Diego. Marta vino a buscarme alrededor de la 1 de la tarde. Se veía pálida. Está intentando aislarte, dijo en voz baja. Cree que si te desconecta vas a perder fuerza, que te vas a desmoronar. ¿Y recursos humanos? Están observando, respondió. Pero Mauricio es listo. Sabe cómo jugar este juego, lo suficientemente sutil como para negarlo todo. Apreté las manos bajo el escritorio. Estaba ocurriendo. La presión lenta. Esa noche actualicé la línea de tiempo en mi documentación. Ya no era solo estrategia profesional. Era represalia, libro de texto. Y peligrosa. Pero Mauricio había calculado mal, porque esa misma noche ocurrió otra cosa. Se publicó un mensaje anónimo en la intranet de la empresa. ¿Cuántas mujeres han sido catalogadas como demasiado emocionales para liderar aquí? ¿Cuántas han visto su trabajo reasignado, sus accesos bloqueados, sus voces silenciadas? Pregunto por una amiga. No tenía nombre, no tenía firma, pero se difundió como pólvora. A la mañana siguiente, media empresa murmuraba, y para el final del día, el mensaje había sido eliminado. Pero el daño ya estaba hecho. El silencio, roto. A las 3:47 de la tarde, recibí un correo inesperado. Asunto. Solicitud formal de entrevista. Comité de Ética Estimada. Seniority Martín. A raíz de múltiples reportes y declaraciones recogidas en las últimas 2 semanas, avanzaremos con una audiencia interna formal sobre las preocupaciones relacionadas con el señor Mauricio Herrera. La invitamos a testificar como parte de la revisión ética. Su participación es voluntaria, pero su testimonio es considerado clave para este proceso. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero antes de releerlo. Las palabras pesaban. Eran reales. Una audiencia formal. Eso significaba que alguien estaba impulsando esto. Posiblemente el área legal. Posiblemente el directorio. Esa noche, Camila me llamó. Me avisó una amiga de recursos, me dijo. Abrieron un expediente, con supervisión legal. Cerré los ojos. Así que ya no es solo recursos barriendo todo bajo la alfombra. No, respondió. Ahora están obligados a seguir el protocolo. Colgué y me quedé sentada en la oscuridad. Por un momento no me sentí reivindicada. Me sentí expuesta, vulnerable, como una mujer de pie en medio de la calle durante una tormenta eléctrica, esperando que el rayo no caiga. Serví un vaso de agua con las manos temblorosas.
Mis dedos rozaron el marco sobre la encimera de la cocina. Era una foto de mi primera oficina, 1992. Sonriendo. Más joven. Llena de esperanza. Yo no había cambiado. Yo había resistido. ¿Y ahora? Tendrían que mirarme a los ojos y escucharme. La audiencia fue programada para el jueves a las 9:30 de la mañana. No dormí mucho la noche anterior. Revisé mis notas una y otra vez, no porque no las supiera, sino porque el silencio en el apartamento era insoportable. Limpié la cocina 2 veces. Preparé mi ropa, pantalón azul marino, blusa blanca y mi anillo de bodas aún en el dedo. Aunque hacía tiempo dejé de pensar en mí como esposa de alguien. A las 8:45 llegué. Marta me esperaba cerca del ascensor. No dijo nada. Solo me apretó el brazo suavemente mientras subíamos juntas. Fue el momento más humano que tuve en toda la semana. La sala de juntas A había sido transformada en una zona neutral, recursos humanos, asesoría legal, alguien del consejo. No estaba Mauricio. Aún no. Me senté al fondo de la mesa, con un vaso de agua sin tocar frente a mí. Comenzaron con preguntas, medidas, controladas. No buscaban dramatismo. Querían documentación, fechas, nombres. Les di los 3. Hablé despacio, con calma. Expliqué cómo Mauricio tenía un patrón. Prefería a hombres jóvenes recién contratados. Castigaba a las mujeres que hablaban. Aislaba a quienes lo cuestionaban. Les conté sobre Camila, sobre Marisol, sobre los bloqueos de sistema y la reasignación silenciosa de tareas. Cuando terminé, preguntaron si me sentía segura. Fue la única pregunta que me descolocó. Pausé. No, dije, pero me siento más fuerte que antes. Asintieron. Me escoltaron fuera después de eso. Dijeron que llamarían a otros por separado. Sabía que Diego estaba en la lista. Marisol también. Posiblemente, incluso Marta. Esa tarde, Mauricio no apareció en la oficina. La noticia se esparció rápido. Algunos dijeron que se reportó enfermo. Otros, que fue citado a una reunión legal. Nadie sabía la verdad. Pero el miedo, ese miedo que antes me seguía a mí, ahora lo seguía a él. Y entonces, a las 4:15 de la tarde, llegó el correo. Departamento de Recursos Humanos. Asunto: aviso al personal. Cambio provisional en la gestión. Con efecto inmediato, Mauricio Herrera queda en licencia administrativa mientras se completa la revisión interna. Mientras tanto, las responsabilidades de liderazgo del departamento serán gestionadas por un equipo de transición. Sin explicaciones, sin disculpas, solo un cambio abrupto de poder. Me quedé mirándolo mucho rato. Marisol pasó por mi escritorio, con los ojos bien abiertos. ¿Lo viste? Asentí. Sonrió. ¿Nunca pensaron que llegarías tan lejos? Yo tampoco. Pero no había terminado. Esa noche, recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. ¿Crees que ganaste? No eres nada sin este trabajo. Eres la siguiente. Ya verás. Sin nombre. Pero no lo necesitaba. Tomé una captura de pantalla. La añadí al archivo. Al día siguiente, imprimí una copia y la deslicé sobre la mesa en Recursos Humanos. Mauricio aún tiene acceso a la base de datos interna de contactos, dije en voz baja. Janice, de Recursos Humanos, no discutió. Solo tomó el papel y asintió. Por primera vez en semanas, sentí que algo cambiaba. No afuera, sino adentro. Podían intentar borrarme, pero ya habían fallado. Me había convertido en lo único que no podían silenciar. La oficina era distinta sin Mauricio, más tranquila. No en el sentido de que desaparece el ruido, sino en cómo se libera la tensión, como si el edificio mismo exhalara. La gente empezó a tocar mi cubículo de nuevo, no con miedo, ni con rumores, solo con preguntas normales, trabajo normal, el mismo que llevaba años haciendo en silencio. Ahora, de pronto, mi voz importaba. Diego se acercó tímidamente junto a la copiadora. «Hola», murmuró.
No sabía todo lo que estaba pasando. Yo solo creía que estaba haciendo mi trabajo. Lo miré por un largo momento. No era cruel, solo cómplice, producto de un sistema que le dijo que su ambición era liderazgo y que la mía era desorden emocional. Espero que lo hagas mejor de ahora en adelante, dije en voz baja. Asintió, y para su crédito no se defendió. Al día siguiente, Recursos Humanos envió un nuevo correo al personal. La investigación sobre denuncias de conducta indebida relacionadas con Mauricio Herrera continúa. Reconocemos el valor de quienes han dado un paso al frente y reiteramos nuestro compromiso con un entorno de trabajo seguro y equitativo. Cualquier represalia, directa o indirecta, será tratada como una falta grave. Marta me lo reenvió sin mensaje. Solo un emoji. Fuego. Esa tarde, Janice me llamó. Rastrearon el mensaje de texto. Dijo. Fue enviado desde el dispositivo corporativo de Mauricio. Violó la política al usar datos internos después de haber sido puesto en licencia. Ya revocamos todos sus accesos. Legel ha sido informado. Asentí. No me sentí victoriosa. Me sentí terminada. Es probable que intente hacer ruido afuera, añadió con cautela. En redes sociales, en el sector. Lo estamos monitoreando. No le tengo miedo al ruido, respondí. He vivido en silencio por años. Eso fue peor. Al volver a mi escritorio, encontré una tarjeta sobre el teclado. Sin nombre. Solo unas palabras escritas a mano. Gracias por abrir la puerta. Todos estábamos esperando. No lloré. Pero se me cerró la garganta. La pieza final encajó cuando me llamaron a una reunión con dos personas que no conocía, ambos del consejo directivo. Una mujer llamada Leila y un hombre llamado Francisco. Revisamos tu historial, dijo Leila. Tus contribuciones en las últimas 2 décadas. Es evidente que has sido parte fundamental del crecimiento y estabilidad de esta empresa. Esperé, con cautela. Queremos ofrecerte el cargo de directora regional de operaciones, añadió. Oficialmente. Era el título que siempre debía haber tenido. Pero no respondí de inmediato. Los miré. De verdad los miré. ¿Esto es un premio? Pregunté. ¿O una disculpa silenciosa? Leila no se inmutó. Tal vez ambas. Pero es tuyo, si lo deseas. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. No por estrategia, sino porque pasé años demostrando mi valor a gente que ya lo conocía. Ahora, tenía que decidir si siquiera quería quedarme. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con una pluma y una hoja en blanco. No escribí una carta de renuncia. No escribí una carta de aceptación. Solo escribí una pregunta. ¿Cómo se ve la paz ahora? La miré durante mucho tiempo. Y por fin, respiré. Pasó una semana. No respondí a su oferta. No hablé con recursos ni con el consejo. Hice mi trabajo. Callada, profesional, competente. Como siempre. Pero también tomé largas caminatas en los almuerzos. Llamé a mi hermana, con quien no hablaba bien hace meses. Y un sábado manejé sola hasta la costa. Me paré descalza en la arena con un café en la mano. Y simplemente escuché el mar. Necesitaba recordar quién era sin el peso de la sombra de alguien más. El lunes por la mañana llegué temprano a la oficina. Todavía no había nadie. El sol se alzaba detrás de las persianas, proyectando franjas doradas sobre el suelo. Me paré en medio de la sala y escuché el silencio. Ya no se sentía opresivo, se sentía ganado. A las 9 en punto, entré a la sala del consejo directivo. Agradezco la oferta, les dije, pero no la voy a aceptar. Leila parpadeó. ¿Puedo preguntar por qué? Porque este lugar me enseñó que tenía que ser silenciosa para valer, y ahora me ofrece un título que dejé de perseguir en el momento en que encontré mi voz. Ahora quiero algo distinto. Francisco frunció ligeramente el ceño. ¿Te vas? Sí, dije, pero no con amargura. Estoy orgullosa de lo que hice aquí.
Pero no voy a pasar los próximos 10 años enseñándole a otros a ser fuertes en un lugar que una vez llamó debilidad a la fortaleza. Salí de la sala con la cabeza en alto. Empaqué mi escritorio esa misma tarde. Marta pasó, con lágrimas en los ojos. «Fuiste valiente», dijo, abrazándome con fuerza. «Y me recordaste cómo se ve eso». Marisol también se acercó. «Me pidieron ser parte del equipo de transición», dijo. «Porque hablé, porque tú hablaste primero». Sonreí. «Haz que este lugar sea mejor que como lo encontramos». Diego fue el último en venir. Me entregó una pequeña planta. «Estuve ciego», dijo. «Pero ya no más». «Eras joven», le respondí. «Ahora, sé mejor». Esa noche redacté un último correo. Para Mauricio Herrera. Archivado. Asunto. Demasiado emocional para liderar. Una vez me dijiste que era demasiado emocional para liderar. Tenías razón. Me importa. Siento. Lloro cuando estoy enojada y tiemblo cuando tengo miedo. Y aún así, lideré. Mientras tú silenciabas, yo escuchaba. Mientras tú jugabas, yo trabajaba. Mientras tú gobernabas con miedo, yo resistía con gracia. Era demasiado emocional, y por eso mismo, gané. Por supuesto, no lo envié. Solo lo escribí. Lo leí. Lo cerré. Y lo dejé vivir en paz donde pertenece. En el pasado. 2 meses después, comencé a trabajar como consultora, ayudando a mujeres a navegar el liderazgo desde abajo. Sin máscaras. Sin política. Solo honestidad y fortaleza. A veces, todavía sé de Marisol. A veces, Marta me manda fotos del nuevo lounge en la oficina, ahora renombrado en honor a una mujer que representó la integridad. No a mí, a Camila. Y a veces, cuando hablo frente a salas llenas de mujeres que han sido ignoradas, descartadas, subestimadas, siempre empiezo con una frase. Una vez mi jefe me dijo que era demasiado emocional para liderar. Así que sonreí, asentí, y luego lo derrumbé con la verdad. Y cada vez, alguien, al fondo de la sala, se limpia una lágrima. Porque lo saben, porque fueron yo, porque nunca somos demasiado emocionales para liderar.